Tú, yo, este universo en expansión, ¿no es más que los fragmentos dispersos de un ser que eligió dejar de existir? ¿Y si la vida no es una manifestación de su voluntad, sino el eco de su desaparición? Lo que estás escuchando no es un llamado al vacío, no es un mensaje de desesperanza, es una perspectiva, un lente a través del cual podrías ver el mundo de una manera diferente. Y si decides mirarlo con estos ojos, entonces tal vez descubras algo que nunca antes habías considerado. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es para cualquiera. Piénsalo por un instante. Si la vida fuera un error, si la existencia fuera solo un eco residual de algo que alguna vez fue pero que decidió extinguirse, entonces, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? No el sufrimiento como castigo, no el sufrimiento como prueba de fortaleza, sino el sufrimiento como única certeza, como el único estado inherente a la existencia misma. Nos enseñan a ver el dolor como una etapa, como algo que pasará si luchamos lo suficiente. Nos dicen que el sufrimiento es el precio del éxito, que la lucha nos hace crecer. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no hay un crecimiento real? ¿Y si la vida no es un proceso de evolución, sino de disolución? ¿Y si no estamos construyendo nada, sino desmoronándonos lentamente desde el día en que nacemos? Desde que respiras por primera vez, la entropía empieza su trabajo. Cada célula de tu cuerpo tiene un solo destino: degradarse. Cada esfuerzo que haces por seguir adelante es solo un retraso, una pausa momentánea en el descenso inevitable hacia la nada. No importa lo que hagas, no importa cuánto corras, al final todo se desmorona. Y aún así, nos vendieron la idea de que hay que encontrarle un propósito a todo esto. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si el propósito mismo es solo una ilusión creada para que sigamos adelante? Un mecanismo de defensa para evitar mirar de frente la verdadera naturaleza de la existencia. Un espejismo que nos impide ver lo que realmente somos. Fragmentos de algo que ya se ha roto. Detente y observa a tu alrededor. Mira el mundo con ojos fríos, sin la necesidad de encontrarle un sentido. Lo que verás es un ciclo sin significado. Naces, creces, sufres, te desgastas y mueres. Generación tras generación, la historia se repite. Grandes imperios caen, nombres que alguna vez llenaron libros se desvanecen, ideas que parecían eternas se olvidan. Y lo mismo pasará contigo. No importa cuánto construyas, no importa cuánto dejes atrás. Todo será reducido a polvo. Pero aquí está lo verdaderamente interesante. La mayoría de las personas no pueden aceptar esto. La mente humana se resiste con desesperación a la idea de que la vida no tiene una razón de ser. Creemos en historias, en promesas de trascendencia, en significados ocultos. Inventamos dioses, ideales, misiones, con tal de no aceptar lo obvio. Pero, ¿qué pasaría si, por un momento, soltáramos la necesidad de un propósito? ¿Qué pasaría si simplemente aceptáramos la existencia por lo que es? Si entendiéramos que no hay un destino glorioso esperándonos, sino solo el final inevitable. No se trata de desesperanza, ni de pesimismo. Se trata de ver la realidad tal como es, sin adornos, sin distracciones. Se trata de comprender que el universo no nos debe nada, que la vida no tiene una deuda con nosotros. Se trata de aceptar que no hay historia épica, no hay redención, no hay destino heroico. Solo hay este momento, esta fracción de tiempo en la que existimos antes de desaparecer. Y la verdadera pregunta es, ¿puedes vivir con eso? ¿Puedes mirar a la cara al vacío sin pestañear? ¿O sigues buscando desesperadamente una razón que lo justifique todo? Nos han enseñado a temerle a la nada. Nos han hecho creer que el vacío es un enemigo,
que debemos llenarlo con metas, relaciones, logros, con cualquier cosa que nos distraiga de su presencia. Pero, ¿y si la nada no es nuestro enemigo? ¿Y si la verdadera paz no está en la acumulación, sino en la disolución? Piénsalo. Todo lo que te han dicho sobre la felicidad gira en torno a tener, a construir, a alcanzar algo más. Más dinero, más reconocimiento, más experiencias. Pero detrás de esa persecución incansable hay una verdad incómoda. Lo que buscas no es la felicidad, es la ausencia de miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a no haber hecho suficiente, miedo a llegar al final y darte cuenta de que nada tuvo sentido. El problema es que la felicidad no es algo que puedas atrapar. No es un destino. No es una meta final. Es un espejismo que se aleja en cuanto crees estar cerca. La ironía es que mientras más la persigues, más te consume. Y la razón es simple. La felicidad, tal como nos la vendieron, es solo otro mecanismo de distracción. Un intento desesperado de convencernos de que todo esto vale la pena. Pero detente un momento y pregúntate, ¿qué pasaría si dejas de perseguir? ¿Si dejas de buscar sentido en todo? ¿Si aceptas que no hay ninguna gran revelación esperándote al final del camino? Lo que queda es algo que pocos están dispuestos a mirar de frente: la libertad absoluta. Porque cuando entiendes que nada importa, que todo es un error cósmico sin propósito, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir para el futuro. Dejas de torturarte por un pasado que ya no existe. Empiezas a ver la vida como lo que realmente es: una coincidencia fugaz, un lapso de conciencia en medio de la nada. Pero no confundas esto con nihilismo destructivo. No se trata de caer en la desesperación ni de rendirse. Se trata de entender que no necesitas una razón para existir, que el universo no te debe una explicación, y que la mayor trampa en la que caemos los humanos es pensar que sin propósito la vida deja de tener valor. Nada podría estar más lejos de la verdad, porque cuando dejas de buscar sentido en lo externo, te das cuenta de que la única forma de experimentar la existencia es desde la más pura libertad, sin las ataduras del deber ser, sin la presión de dejar un legado, sin la carga de un propósito impuesto. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de gente que vive como si fueran inmortales, como si tuvieran tiempo infinito para encontrar su propósito, para construir su legado, para corregir sus errores. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera tragedia de la vida no es que termine, sino que la mayoría nunca la vive realmente? Viven atrapados en la narrativa de que algún día lo entenderán todo. Algún día serán felices. Algún día tendrán éxito. Algún día encontrarán sentido. Pero ese algún día nunca llega. Porque mientras lo esperan, el tiempo sigue su curso. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Lo único que realmente posees es el ahora. Y si el ahora es lo único que existe, entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿cuál es el propósito de mi vida?, sino ¿cómo quiero experimentar este momento antes de desaparecer? Esa es la única pregunta que importa. Incluso cuando te das cuenta de todo esto, cuando comprendes que la vida no tiene una misión preestablecida y que el universo no te observa, sigues sintiendo un peso. No es tristeza, no es desesperanza, es algo más profundo, más incómodo. Es la inercia de siglos de condicionamiento. Nos han educado para ser esclavos del significado. Creemos que debemos encontrar una razón para cada cosa que hacemos. Creemos que sin un porqué, todo se derrumba. Pero, ¿y si esa misma obsesión por el significado es lo que nos mantiene atrapados en una rueda de sufrimiento? Fíjate en los momentos en los que realmente te has sentido libre.
no aquellos en los que has logrado algo importante, no aquellos en los que otros te han aplaudido, sino esos instantes puros en los que te has olvidado de todo, cuando has sentido el viento en la cara sin pensar en lo que viene después, cuando has estado en un lugar desconocido sin preguntarte si estabas donde debías estar, cuando has reído sin pensar en por qué lo hacías. Esos momentos tienen algo en común. Son instantes en los que el pensamiento se detiene, en los que no hay juicio, ni expectativa, ni la necesidad de justificar la existencia. Son momentos en los que la vida se vive en su forma más pura, sin la carga de la narrativa. Y si lo piensas bien, son los únicos momentos reales, porque todo lo demás es historia que te cuentas a ti mismo. El miedo, la ansiedad, la culpa, no son más que el resultado de interpretar la vida como si fuera un libro con un final predecible. Pero la realidad es que no hay guión, no hay una trama secreta que necesitas descifrar. No hay un tercer acto que le dé sentido a todo. Solo hay esto, este momento, y luego desaparece. Pero la mente humana no soporta la incertidumbre. Necesita pensar que hay un destino, que hay un camino correcto, que cada cosa que ocurre es parte de un gran plan, porque aceptar lo contrario sería demasiado aterrador. Aceptar que no hay justicia, que no hay balance, que no hay garantía de que todo termine bien, es lo más difícil de todo. Por eso, cuando nos enfrentamos a la idea de que la vida es un error, la reacción instintiva es resistirse, decir, no puede ser, algo tiene que haber, esto tiene que significar algo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué sentimos esa necesidad? ¿Por qué no podemos aceptar simplemente lo que es, sin adornarlo con una historia? Es porque el vacío es insoportable para la mente, que se han acostumbrado a la ilusión del propósito. Pero aquí está lo curioso. Cuando dejas de temerle, cuando en lugar de huir decides observarlo de frente, te das cuenta de que no es un enemigo, es un lienzo en blanco. La ausencia de significado no es una condena, es una libertad. Es la oportunidad de hacer lo que quieras, sin esperar permiso, sin preocuparte por si estás cumpliendo tu destino. Porque si nada tiene sentido, entonces todo lo que hagas tiene exactamente el sentido que tú decidas darle. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que aceptar esto significa caer en la apatía, en la resignación. Pero es todo lo contrario. ¿Qué puede ser más liberador que saber que no tienes que vivir para cumplir una expectativa externa? ¿Que no tienes que seguir el camino que alguien más diseñó para ti? ¿Que puedes simplemente existir sin pedir disculpas, sin esperar reconocimiento, sin la carga de ser algo más de lo que ya eres? El problema es que la mayoría no está lista para esa libertad. Prefieren la prisión de las explicaciones, la seguridad de una historia que dé sentido al dolor, porque la libertad real implica responsabilidad. Y no hay nada que asuste más al ser humano que la idea de que, al final del día, la única persona que decide qué hacer con su vida es él mismo. La pregunta ahora es, ¿estás listo para eso? ¿O seguirás esperando a que alguien más te diga qué camino debes tomar? Si realmente entiendes todo lo que hemos hablado, si en algún punto de este vídeo sentiste como algo dentro de ti se sacudía, entonces hay algo que debes saber, algo que podría cambiar la forma en la que ves tu propia existencia. La gran paradoja de la vida es esta. Cuando aceptas que no hay un propósito predeterminado, cuando sueltas la necesidad de encontrarle sentido a todo, dejas de ser un prisionero del miedo. Dejas de preocuparte por el futuro. Dejas de cargar con el peso de un pasado que ya no existe. Y por primera vez, eres verdaderamente libre. Porque si nada importa,
entonces tampoco hay nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, eres imparable. Piénsalo. La mayoría de las personas viven aterrorizadas por la idea de fallar, de decepcionar, de no estar a la altura de lo que otros esperan de ellas. Pero si entiendes que todo es un error cósmico, que cada vida es solo un destello fugaz en un universo indiferente, entonces esa presión desaparece. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya no tienes que seguir caminos que no son tuyos. Ya no tienes que vivir bajo la sombra de una historia que nunca pediste. Solo tienes que existir de la forma más auténtica posible. Mira a tu alrededor. Todo lo que temes perder, en algún momento desaparecerá. Todo lo que ahora consideras importante, en 100 años no será más que polvo. No importa qué tan alto llegues, qué tanto logres, qué tan exitoso seas. Al final, el resultado es el mismo para todos. Pero aquí está el giro inesperado. Lejos de ser algo deprimente, lejos de ser una razón para rendirse, esta es la clave para vivir sin miedo. Porque si todo va a desaparecer de todas formas, ¿por qué no hacer exactamente lo que quieres? ¿Por qué no tomar riesgos? ¿Por qué no dejar de postergar la vida esperando el momento perfecto, el permiso adecuado, la señal divina que nunca va a llegar? Si el final es inevitable, entonces la única diferencia entre una vida desperdiciada y una vida bien vivida es lo que decides hacer con el tiempo que tienes. Y aquí va la pregunta que define todo esto. ¿Qué vas a hacer con el poco tiempo que te queda? La mayoría de la gente elegirá ignorar esta pregunta. Se distraerán con la rutina, con sus miedos, con la necesidad de encajar en un molde que ni siquiera eligieron. Seguirán buscando sentido donde no lo hay, esperando respuestas que nunca llegarán. Pero algunos de ustedes, unos pocos, verán esto por lo que realmente es: una oportunidad. Un recordatorio de que la única responsabilidad que tienes es contigo mismo, que no hay reglas más allá de las que decides seguir, que la vida no necesita un significado para ser vivida al máximo. Así que ahora te toca a ti. Si algo de lo que dije resonó en tu mente, quiero que dejes en los comentarios esta frase: el vacío no me asusta. Quiero ver cuántos de ustedes están dispuestos a mirarlo de frente, a soltar la necesidad de significado y simplemente vivir. Y si quieres más contenido que desafíe la forma en la que ves el mundo, suscríbete, porque aquí no estamos para darte respuestas fáciles. Estamos aquí para destruir las preguntas equivocadas.